participar en esta actividad organizada por el equipo que se ubica actualmente en La Ceiba, La Democracia, Huehuetenango. Es un gusto para nosotros acompañarlos el día de hoy y poder compartirles los avances de lo que hemos estado trabajando en Guatemala para poder darles una solución a las necesidades que como país tenemos para implementar acciones que nos permitan enfrentar los retos que el día de hoy tenemos ante el reglamento de deforestación de la Unión Europea, al cual trataremos de darle respuestas el día de hoy de las acciones que se están realizando desde el MINECO y qué acciones buscamos continuar implementando para apoyarles. Mi nombre es Guillermo Pineda, soy asesor del Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala y es un gusto para mí poder presentarles la importancia del comercio sostenible y su relación con el reglamento sobre productos libres de deforestación, RDUE por sus siglas, de la Unión Europea. Para arrancar, los objetivos que tengo el día de hoy en esta charla es que exploremos el impacto de la sostenibilidad en la competitividad de nuestros países, que analicemos nuestro rol en la promoción del comercio sostenible y poderles presentar los retos del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea y las capacidades instaladas que hay en Guatemala para atender. Para arrancar, tenemos que empezar por hablar de sostenibilidad y los criterios ESG que se implementan en la economía. ¿Qué es ESG? La letra E proviene del término medioambiental, del inglés environmental. Y aquí lo que se busca en esta estrategia, en este criterio como punto de partida, es que nuestro trabajo, nuestra producción sea sostenible. Y para que sea sostenible debe haber un razonamiento y un análisis que se determinó en la forma y el proceso de producción y cultivo que vamos a realizar de nuestros materiales. Y que también sea sustentable. Y para esto se habla de la economía circular. ¿Qué es algo sustentable? Algo que durará en el tiempo y que, como esta imagen nos presenta, nos permitirá hacernos responsables de que la producción que hacemos hoy no afectará a las futuras generaciones. La siguiente letra es la S de social. Tenemos que pensar en un impacto que sea neto o cero para el impacto humano en el medio ambiente y en la naturaleza misma. El ejemplo más claro que puedo pensar en este momento es el de los elefantes y cómo el territorio en África se está viendo afectado por la sequía y la potencial desaparición de muchas de estas especies de mamíferos gigantes que requieren de altas cantidades de agua, de acceso a territorios con una cobertura arbórea grande para poder alimentarse y reproducirse en esos territorios. El tercer ejemplo y el tercer punto de este criterio es la gobernanza, la letra G. Y acá lo que se busca es que haya ética y objetividad en cada una de las decisiones que como actores privados y como actores políticos tomamos para la implementación de acciones en el día a día de nuestras vidas. ¿Por qué son importantes estos criterios de sostenibilidad? Bueno, porque hay una mayor demanda de prácticas sostenibles por parte de los consumidores. Ya es la moda exigir productos sanos, responsables con el medio ambiente, que se proteja la reputación de toda la cadena productiva desde el proceso productivo y de extracción hasta la fabricación y entrega de estos productos en el extranjero. Y todo esto debe de contribuir a las metas globales que las Naciones Unidas establecieron y en la que participaron países como Guatemala para establecer una postura y objetivos de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030. ¿Qué es la sostenibilidad? Bueno, es ese desarrollo que va a satisfacer necesidades del día de hoy sin que se comprometa la capacidad del planeta para atender a futuras generaciones. Esto se sostiene en varios pilares. El primero es el del medio ambiente. El segundo es el del ser humano y nuestro impacto en este medio ambiente. Y el tercero es el económico, de la transformación que hacemos de los recursos energéticos de nuestro medio ambiente por la acción humana y cómo estos los creamos en un balance que nos permita vivir en ambientes vivibles, pero que también sean viables. Y aquí la viabilidad se refiere en el tiempo, en el largo plazo,
que nos permita construir un futuro que sea de acceso equitativo para todas las personas. Esto es sostenibilidad. Estos tres pilares, en estos tres procesos activos y que se interrelacionan constantemente, es a donde se espera que podamos llegar en el trabajo que se realiza a lo largo de todas las cadenas productivas. Y este reglamento de deforestación tiene como objetivo cumplir y acelerar el alcance de esas metas. ¿Cuáles son las características de un sistema sostenible? Bueno, se tiene que tener un uso eficiente de los recursos, se debe proteger el medio ambiente y se debe fomentar la inclusión social y económica de todas las personas, velando por su seguridad, velando por la protección del medio ambiente en el uso de los recursos y utilizando técnicas que, como observamos en esta fotografía, utilizan materiales que ayudan como la plasticultura que se observa en la fotografía a reducir el gasto de recursos hídricos, del uso de fertilizantes e incluso el uso de pesticidas que podrían tener algún riesgo a lo largo de toda la cadena productiva. Esto es especialmente importante para productos que buscan y van a requerir ser competitivos en el mercado internacional mediante una eficiencia operativa. ¿Qué implica esta eficiencia operativa? La reducción de aquellos costos que maximicen la vida de los productos que vamos a llevar a nuestro mercado final para accesar a más mercados y a nuevos clientes y fortalecer a las marcas, nuestros productos y la lealtad de los consumidores que al día de hoy compran un café guatemalteco o una arveja guatemalteca porque cumple con los estándares de calidad, porque cumple con prácticas sostenibles de producción, porque ahorra el uso de recursos, porque debe asegurar una distribución equitativa de los ingresos y proteger la lealtad de este nombre a lo largo de toda la cadena productiva y de todos los actores que participamos en esta producción. ¿Cuáles son nuestros retos a nivel internacional y de competitividad? Pues es bastante complicado en una industria que es cada vez más competitiva. Nuestro café combate y lucha todos los días con cafés de condiciones climáticas muy distintas a las nuestras, que dan sabores y aromas, que como podemos observar en esta fotografía de teléfonos, ¿cuántos de ustedes no han tenido uno de estos teléfonos? Imagínense. Desde el 2007 a la fecha, ha habido más de una veintena de distintos aparatos que se han vendido como nuevos y que todos tienen la misma función. Imagínense, si con el teléfono celular que tiene tanta tecnología por dentro, que tiene tantas complejidades en su fabricación, hay tantos modelos distintos, ¿cuántas otras formas de diferenciación y de formas de desarrollar competitividad no hay con el café que actualmente nosotros estamos fabricando y cultivando? Y es por eso que tener una innovación en productos sostenibles que sea constante es vital para asegurar que estamos protegiendo nuestra industria para diferenciarla, hacerla competitiva y para proteger la viabilidad de nuestro crecimiento en el mercado nacional e internacional. Y muy importante, la reducción de las desigualdades y de precios que sean altos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Es un gran reto para nuestras economías, fabricaciones en volúmenes considerablemente altos, de escala, que permitan atender mercados cada vez más grandes, pero retornar esos ingresos para que sean invertidos en la expansión de las capacidades productivas de nuestros países. Y es que retos tenemos muchos, pero también tenemos grandes ventajas como el cultivo de la triada de la milpa. Aquí dice mexicana, pero mexicana y guatemalteca es la misma. ¿Por qué? Porque en nuestros sistemas ancestrales de cultivo ya se utilizaban técnicas sostenibles de fabricación de alimentos y de cosecha. Teníamos el maíz, el frijol, la calabaza, el chile y los quelites que convivían en un sistema unificado de alimentación con el cual podíamos tener todas las capacidades proteínicas y de carbohidratos con los cuales atender a nuestra comunidad y a nuestra población. Este era un verdadero sistema sostenible y fue una de las razones por las cuales la población maya y azteca crecieron a volúmenes increíbles
que no fueron alcanzados en el viejo continente, sino hasta 500, 600 años después. Para esto, el turismo también es otro reto que tenemos, porque este es un turismo que tiene que ser sostenible y no ser solo ese turismo que se ve de los hippies, ¿verdad? Esa gente que viene a pasear a nuestros países, pero que no tiene contacto con la sociedad, que no se involucra con nuestras comunidades. Por eso, en Guatemala se ha fortalecido y empujado el involucramiento de este turismo sostenible vinculado con las poblaciones. Acá, un actor muy importante es el de los guías locales y actores locales de las comunidades que sirven de encadenamiento para asegurar que este turismo que llega a nuestros países no se vaya a encerrar a un hotel y se desconecte de la sociedad, sino que se involucre en nuestra cultura, que conozca nuestras tradiciones y que aprenda de nuestras culturas y costumbres. Y ahora sobre las manufacturas, ya un proceso mucho más complicado. ¿Qué ocurre acá y qué necesitamos para ser realmente sostenibles? Pues bueno, de hacer desarrollos integrales. ¿Qué es un desarrollo integral? Y les voy a poner este ejemplo de esta planta de manufactura de aparatos de vehículos japonesa que se instaló en Ayutla el año 2023. Esta planta no se instaló porque contara con una zona libre, porque hubiera exención de impuestos o porque estuviera cercana al puerto. No, esta planta se asentó en Ayutla solamente luego de que se le aseguró que iba a haber una mano de obra calificada, que iba a haber escuelas y centros de salud capacitados en los alrededores para atender a las necesidades de sus empleados y que les iba a permitir derramar el desarrollo que se iba a generar dentro de esta planta con toda la comunidad. ¿Cuál es el impacto en la sostenibilidad de una práctica que no sea sostenible? Pues bueno, principalmente el agua. El agua es uno de los temores más importantes que las comunidades internacionales tienen en la actualidad. El agua se está agotando y el estrés hídrico, que es la falta de agua en nuestras poblaciones para el año 2050, afectará a muchos países más pobres. México es el país de la región que tiene uno de los índices más altos, junto con Perú y Chile, donde va a haber una gran escasez de agua y donde los conflictos sociales van a aumentar. Guatemala aparece en este mapa en un nivel bajo o medio, donde en teoría no va a haber estrés hídrico en el total del país. Sin embargo, cuando acercamos una lupa para identificar cómo funciona esta riqueza de agua que en apariencia tenemos, nos damos cuenta que hay un reto muy importante. Tenemos una gran desigualdad en el acceso del agua que afectará principalmente al corredor central del país, a la zona del corredor seco de Guatemala, pero también en las zonas altas de Huehuetenango, que están cercanas y ubicadas en el borde de la democracia, San Pedro Necta, Huehuetenango, que es donde en esta ocasión estamos trabajando, haciendo esta práctica de geolocalización de café en la región. Este riesgo es algo que tenemos que tomar en cuenta porque el turismo también dependerá no solo del agua, sino de la innovación en servicios sostenibles. Fincas que han modificado sus sistemas productivos para convertirse en reservas forestales y hoteles. Esta es una finca, un ejemplo de decenas que ya existen en Guatemala que he tenido la suerte de conocer, ubicada a tan solo 2 horas de Cobán, Guatemala, la finca Sacmoc, un lugar impresionante de belleza natural que tiene acceso a sistemas de alumbrado generado con energía solar interna, con energía hidráulica por los ríos, con ríos totalmente cristalinos y cuidados, con una reserva de animales y con una preservación del territorio, y que está rodeada de cafetales y de plantaciones de cardamomo, asegurando un balance y una protección de convivencia y armonía en los territorios. Otro ejemplo de turismo que da esas opciones y servicios sostenibles, pues es el de la industria médica. Guatemala ha sido uno de los países con mayor crecimiento del turismo en sostenibilidad médica porque son
Extranjeros que en sus países gastarían cientos de dólares en hacerse reoperaciones quirúrgicas o procedimientos más sencillos, dentales u oculares, que en Guatemala se realizan en las mismas condiciones de calidad y de servicios. Y en las facturas, pues este es otro efecto trágico de qué pasa con una manufactura que no se alinea con las necesidades del pueblo. Esta es una fotografía de la planta de Amazon en Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos. Una planta del tamaño de 8 campos de fútbol profesional solo en área de fábrica y de bodega. Imagínense el tamaño, que se suponía iba a crear cientos de empleos para empleados de la zona adyacente a La Par en Tijuana. Desafortunadamente, sin una planeación coordinada entre los empresarios y el sector público, este sueño que se buscaba hacer con Amazon no se capitalizó y al día de hoy sigue estando rodeada de áreas problemáticas y peligrosas donde el narco domina. Esta prosperidad, si no se hace desde el inicio con la búsqueda de crear sistemas de colaboración y cooperativa, están destinadas a verse en el fracaso, como está ocurriendo actualmente con esta inmensa inversión que hicieron los estadounidenses. Y acá hay otro reto muy importante, que los consumidores quieren los productos baratos, pero quieren que nos salga cada vez más caro. ¿Y por qué quieren que nos salga cada vez más caro? Pues bueno, porque quieren estándares, quieren certificaciones y quieren reconocimientos de que estamos haciendo bien las cosas. Al día de hoy hay más de 400 certificados ambientales. En esta ocasión pueden observar algunos de esos 400 etiquetas. Estoy seguro que ustedes han visto alguna de estas certificaciones en alguno de los productos que compran en sus hogares. ¿Os han llegado certificadores a ofrecerles estos productos, estas etiquetas en sus fincas? Con el objetivo de hacer la seguridad y certificar que ustedes están produciendo en condiciones idóneas y seguras y sostenibles. Ante este crecimiento inmenso, ¿qué han hecho los países? Dijeron no más. La Unión Europea en este momento ha tomado una postura muy crítica ante las certificaciones y en el nuevo reglamento de la deforestación, uno de los puntos más criticados, cuestionados y que más ha preocupado a muchas organizaciones internacionales ha sido que dijeron no más. Nos hemos dado cuenta que estas certificaciones hacen a los productores cada vez más cara su cosecha, su cultivo y su manufactura y exportación. Por lo tanto, queremos que los gobiernos tomen la responsabilidad de asegurar que esta diligencia debida de los procesos se cumple y para eso requerimos y vamos a requerir de un trabajo en conjunto que más adelante les iré explicando respecto al reglamento de deforestación. ¿Y qué quieren con el turismo? Pues los consumidores también quieren naturaleza, pero con aires acondicionados. Miren qué belleza este hotel y dónde creen que está. En Guatemala. Este tipo de prácticas de turismo sostenible son cada vez más populares en los países tropicales como el nuestro. Los extranjeros quieren venir a conocer nuestros países, a disfrutar de nuestro clima templado, pero tenemos que tener esas capacidades de darles este tipo de servicios ahorrando costos a través de la toma de decisiones adecuadas de todos los materiales que utilizamos. Porque con las manufacturas también nos exigen que ahora usemos cada vez menos plástico, pero a la vez quieren que sean materiales igual de sostenibles. Y esto es un reto importante y un gran reto ambiental. ¿Por qué? Porque como observan en esta bolsa plástica que ven aquí a la izquierda, cada vez estamos viendo que están prohibiéndolas porque contaminan nuestros ríos y nuestros lagos. Desafortunadamente no nos han explicado y educado que para sustituir una bolsa de estas que es tan barato producir y que ahorra tanta huella de carbono, los materiales sustitutos que deberíamos de utilizar requerirían que si fuera una bolsa de papel, la utilizáramos al menos 43 veces para que fuera un equivalente al gasto de energía que hubiéramos tenido con una única bolsa de papel.
Estas nuevas tendencias a ustedes como fabricantes, como colectores de recursos naturales, les están pegando muy duro porque ahorita los mercados europeos están poniendo nuevas regulaciones de ecodiseño. ¿Y qué es el ecodiseño? Es eliminar muchos materiales plásticos para utilizar materiales que en teoría serían más sostenibles, pero que encarecerán el proceso productivo y los costos de ustedes productores. Este proceso que se está buscando desde la visión de los países desarrollados es el reciclaje y la reutilización, el uso de materiales orgánicos, la circulación, el reuso constante y el uso de materiales que van a ser compostables al finalizar su vida. Complicado, muy complicado ser un productor y mi admiración a ustedes por el trabajo que realizan. Y veamos ahora cómo se aplican estos criterios medioambientales para ofrecer soluciones al comercio sostenible. Primero, a nivel agro e industrial, se requiere desde el inicio que fortalezcamos las condiciones para todos los actores. El mensaje aquí es de la cooperación, de los sistemas de cooperativas, de las alianzas familiares y de amigos y de vecinos para compartir la tecnología y la industrialización de nuestros procesos, para compartir el uso de sistemas de irrigación, de invernaderos y el uso de materiales plásticos en la agricultura, para que los ingresos se puedan redistribuir según la comunidad lo decida y lo requiera para la reinversión en sistemas tecnológicos, para que las decisiones que se tomen en el entorno del grupo sean democráticas y se escuche la voz de todos los participantes y que todos, así como votan, también tengan la responsabilidad de participar de forma económica en la búsqueda de un interés común. Y muy importante, y ahí es donde ha entrado gran parte del apoyo de la cooperación internacional, a la que debemos muchísimo por el trabajo que ha realizado, es la educación y la mejora continua de nuestros procesos. Hay tanto que nos han explicado y nos han enseñado expertos internacionales en los procesos de cultivo y de mejora de cultivos, que nos han permitido tener materiales y productos de cultivo de excelente calidad que cumplen con requisitos que tendrían estos mismos productos en nuestros mercados, al igual que ya los tienen cuando son puestos a la venta en un mercado o en un supermercado de Europa, de Estados Unidos o incluso de Taiwán. Y sobre las manufacturas, acá hay retos muy importantes. La integración de las industrias a la comunidad y en la comunidad es un reto muy importante. Y aquí les quiero contar un poco del sistema de la chacra ecuatoriana que tuve la oportunidad de conocer y que me parece un sistema increíble de implementación de la práctica del cultivo del cacao y la manufactura dentro de las mismas comunidades en la selva ecuatoriana. En este sistema de chakra se interactúa con las plantas y con los animales de la selva amazónica para crear y proporcionar esos alimentos y productos que van a manufacturar y vender en íntima relación con la naturaleza y sin afectarla. Y con este cacao que cumple con todas las normas de trazabilidad, han llegado a los mercados internacionales con empaques de cacao envueltos en aluminio que fueron transportados de forma sostenible desde la mismísima selva hasta los mercados europeos. Y que los europeos pagan el doble por una de esas barras de chocolate porque cumplen con esos estándares de productividad sostenible. Pero hay retos. ¿Cómo no debemos de aplicar los criterios de sostenibilidad para dar soluciones a nuestros compradores extranjeros? Pues no debemos de dar la mejora de condiciones solo para algunos actores de la cadena. Nuestro reto debe de ser distribuir las riquezas a lo largo de toda la cadena para asegurar que la educación y la capacitación de nuestros actores y de todos nuestros aliados se va a mantener. Respecto al turismo, no debemos tener un turismo que esté desvinculado de nuestras comunidades. Es más, el turismo debe de ser parte de nuestra actividad productiva. Nuestras fábricas, nuestros cultivos deben estar abiertos a la visita de las comunidades
por los extranjeros y los turistas que van a tener el dinero y quieren conocer y practicar las formas de cultivo milenarias que Guatemala ha tenido. Y sobre la manufactura, no podemos permitir que las industrias estén alejadas de nuestras comunidades. Debemos de trabajar para fomentar la creación de procesos de manufactura en nuestros procesos productivos locales y en nuestras comunidades, como ya utilizan sistemas que les presentaba de la chacra ecuatoriana del cultivo de cacao. Y muy importante es evitar los 7 pecados del lavado de cerebro verde, que muchas veces han caído en este pecado marcas que han buscado diferenciarse del resto de sus competidores. El primer pecado es el de los costos ocultos. ¿Cuáles son esos costos ocultos? No decirle al consumidor cuánto nos costó llevar un material solo porque era más orgánico. ¿A qué me refiero? Pues para tener cultivos 100% orgánicos, no se pueden utilizar muchos materiales que ayudan a proteger fertilizantes y pesticidas en nuestros cultivos. ¿Esto qué hace? Que encarece nuestros costos. Es un reto importante a considerar que no debemos ocultar, sino que tenemos que reforzar de una forma positiva al utilizar y explicar la necesidad de utilizar ciertos fertilizantes y pesticidas para proteger nuestros cultivos. El segundo es el pecado de la falta de evidencias. Es muy común que muchas marcas digan ser 100% verdes, 100% sostenibles, pero no tienen cómo demostrar que cumplen con esas condiciones. Y el tercero, el pecado de la información ausente o vaga. Ocurre, no sé si han visto muchos productos que no dicen o tienen la letra muy chiquita y casi borrosa, donde dice este producto es dañino para la salud del consumidor. El cuarto es el pecado de la irrelevancia. Es pensar que nosotros creemos que cierto proceso productivo, aunque es malo, es irrelevante para el consumidor conocerlo y por eso mejor no se lo decimos. El 5 es el pecado del mal menor. ¿Cuál es ese mal menor? Es cuando elegimos una actividad que podría ser más económica y que en teoría es un mal menor, pero que en realidad va a tener un costo mayor en el futuro para el consumidor cuando tenga que transportar o abrir o preparar alguno de nuestros productos. El sexto es el pecado de las mentiras blancas. Este es muy común que lo utilicemos, ¿verdad? A los chapines nos encanta decir esas mentiritas blancas para zafarnos de algún regaño de nuestra mujer o evitar que nos regañe el jefe, ¿verdad? Estas mentiras blancas también se utilizan y se practican muy comúnmente en la comercialización y mercadeo de productos. Y el séptimo, el de las etiquetas falsas. No se imaginan la cantidad de productos y empaques que han llegado a nuestras manos, que en el área de experiencia que tenemos de manejo de empaques. Y nos han llegado etiquetas falsas de materiales que dicen que son desechables, que son compostables, que son 100% reciclables y que la verdad es que era solo un dibujito impreso en una bolsa. Esto va alineado a cómo debemos producir y trabajar nuestros territorios y cultivos. Y para esto, desde Guatemala y el gobierno en la actualidad continúa fomentando un plan que se llama Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032. Este plan se arrancó en el año 2014 y el objetivo es mejorar las condiciones de vida para todas las personas a través de 5 ejes principales. 1, Guatemala urbana y rural, que significa que no discriminemos y que tratemos los territorios urbanos y rurales en las mismas condiciones. Que se busque fomentar el bienestar para toda la gente, para todos los niños, para los adultos, para los ancianos en igualdad de condiciones. Riqueza para todos y todas en igualdad, que busquemos que los hombres y las mujeres ganen el mismo salario por el trabajo que realizan, que los recursos naturales se protejan para hoy y para el futuro de forma sostenible, que es lo que hemos venido hablando desde el inicio,
y que el Estado proteja y vele porque los derechos humanos se respeten en todas las actividades productivas del país. Nuestro reto en el punto 1 de Guatemala urbana y rural es fortalecer la retribución justa del salario de todos los trabajadores, fortalecer el acceso a la cobertura social que sigue estando muy lejana en las áreas rurales del país. Tienen que caminarse horas para llegar a centros de salud en muchos lugares y que se generen mejores condiciones sociales para todos en igualdad de condiciones para contribuir, entre muchos factores, a continuar reduciendo el analfabetismo en el área rural y en el área urbana, para continuar reduciendo el analfabetismo y los indicadores de mala salud de las mujeres y de los hombres en todo el país, y también para contribuir que se cumplan las estrategias de educación que se han establecido en el gobierno y que nos exigen los mercados internacionales. Nuestra meta como país debe ser que todos los niños vayan bien alimentados, con la barriga llena a estudiar. Que estudien, que se gradúen de básicos, que se gradúen de bachillerato, que puedan ir a trabajar una carrera técnica, que puedan ir a crear sus propias empresas y que puedan llevar más salud y educación a sus comunidades. Otro punto importante es el del bienestar para la gente. Nuestros niños en el país tienen serios problemas. La desnutrición en los niños de menos de 5 años es la más alta de América Latina. Tenemos serios problemas acá de alimentación y tenemos que continuar trabajando en nuestras comunidades para asegurarnos de que ninguno de los niños que viven en nuestras comunidades esté pasando hambre. Y para esto tenemos que colaborar y trabajar en equipo para asegurar que haya estabilidad laboral de todos y de todas nosotros para poder conseguir un trabajo que nos permita llevar alimento a nuestras poblaciones. El quinto factor, el de riqueza para todos y para todas, se ha enfocado en ayudar a las mujeres de las áreas rurales donde no había ni sistemas de educación ni sistemas de seguro social. Nuestras hijas requieren que trabajemos y continuemos apoyando para que en nuestras comunidades se creen sectores laborales para las mujeres en igualdad de condiciones y que no tengan que irse ni a las cabeceras ni a la capital o mucho menos a los Estados Unidos, sino que puedan crear sus vidas en nuestros países de forma independiente, que puedan ser empresarios y empresarias y que puedan estar empoderados y con acceso a los créditos y a las necesidades que requieren. Y en el punto número 12, nos toca el consumo responsable, otro de los objetivos del desarrollo sostenible. Acá las empresas grandes, las gremiales, han firmado políticas laborales, han firmado políticas productivas de buenas manufacturas, de redes empresariales, de respeto al cambio climático, a resiliencia climática y de respeto al medio ambiente, de respeto a los derechos humanos. Pues está en nosotros exigir que todas las fincas y que las fincas que nosotros tenemos cumplan con estas condiciones y sino organizarnos para hacer efectiva nuestra denuncia ante estas dañinas acciones que podrían poner en peligro nuestras exportaciones al mundo y en especial a la Unión Europea con este nuevo reglamento de deforestación que también incluye que los países velen por los derechos humanos, el respeto de las mujeres y la eliminación del trabajo forzoso de niños y de niñas. Otro punto importante es el de velar por los recursos naturales que tenemos. En nuestro país requerimos de continuar protegiendo nuestros bosques. Este mapa que ven acá, con verde, está la cobertura forestal de nuestro país. Huehuetenango es una zona que en el norte, en las áreas cercanas a Lixcán, tiene todavía muchísima riqueza forestal, pero hay muchas zonas donde la cobertura arbórea se ha perdido. Y tenemos que seguir trabajando para asegurar que nuestros pocos sistemas forestales que tenemos aún estén dentro de sistemas de áreas protegidas o sistemas compartidos
dentro y fuera de áreas protegidas que nos permita producir cultivos de exportación y seguir velando porque el medio ambiente en torno se proteja y no perdamos el acceso a agua ni a la captación de agua de lluvia de las nubes. Al día de hoy, de todos modos, y a pesar de esta deforestación que sí ha habido en algunas zonas, el país ha tenido una posición de mejora. Como ven en esta gráfica y con datos del INAV y del CONAP, Guatemala pasó de tener un gran déficit de deforestación a ir reduciendo esta brecha, no solo porque se han mantenido las prácticas de cultivo y de reforestación de nuevas áreas de bosques, sino porque se ha reducido muchísimo la pérdida de árboles con la creación de zonas y reservas forestales, donde ya ha aumentado las políticas de trabajo colaborativo entre las comunidades y la población. Y Huehuetenango, con el creciente cultivo de café, contribuye a que esta columna verde aumente porque las zonas forestales, agroforestales de cultivos de café van a sumar a la ganancia anual de hectáreas que tenemos en nuestro país de cobertura de bosques. ¿Qué retos tenemos? Son muchos. Importante porque en temas de sostenibilidad, Guatemala es un país en desarrollo que ha tenido un crecimiento muy rápido y constante donde sigue habiendo dinero extranjero que llega a nuestro país y donde siguen habiendo nuevos emprendedores y nuevas oportunidades de negocio, pero seguimos teniendo retos importantes porque el crecimiento suele estar impulsado por el uso de recursos naturales de forma no sostenible, porque la pobreza sigue estando muy extendida en nuestro país y no hemos logrado reducir las disparidades de riqueza como vemos que son las mayores versus otros países del mundo. Y en términos del medio ambiente, es cierto que somos un país muy rico en recursos, pero el Estado sigue siendo muy débil para proteger el medio ambiente y ahí se requiere del trabajo de las comunidades para proteger sus territorios. Vemos que la degradación de la tierra y la contaminación ambiental todavía continúa y no hemos sido capaces de tener el tamaño de un Estado sólido y fuerte que proteja a todas las comunidades del país de la misma manera que se hace en las zonas más cercanas a territorios urbanos. Y seguimos siendo muy vulnerables por la misma pobreza de nuestro país a los riesgos de desastres naturales y el cambio climático. Esto nos lleva a recordar que Guatemala tiene un Plan Nacional de Desarrollo que se llama CATUM. Este es un documento muy grande que tiene muchas acciones que buscan cumplirse en términos de muchos actores del Estado de Guatemala, de gremiales, de empresas, de alcaldías, y todos debemos de trabajar y colaborar en conjunto para en conjunto poder atender a reglamentos como este reglamento de deforestación que nos trae el día de hoy a hablar con ustedes. Porque este reglamento es una norma internacional que afecta a economías como la nuestra, que no tiene la coordinación entre el sector privado y el sector productivo. Guatemala está regida, como indica esta presentación del Ministerio de Ambiente, por actividades que buscan eliminar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías y el cambio climático en el país, con la firma que se ha hecho en el Congreso de Guatemala, en convenciones internacionales de protección del medio ambiente a distintos niveles y en distintos momentos de la historia del país. A nivel nacional, también el Ministerio de Ambiente ha liderado políticas nacionales de protección del medio ambiente, de combate al cambio climático, planes nacionales para el uso de la energía, usos de bajas emisiones, ganadería sostenible, producción sostenible, y existen muchos planes de acción que en la actualidad se han arrancado y continúan funcionando, pero requieren de cada vez mayor empoderamiento para las comunidades que se apropien de estas prácticas y de estas políticas. A nivel internacional, también Guatemala ha mejorado sus indicadores de generación de contaminación de gases de efecto invernadero, que es lo que más destruye, genera el calentamiento global del planeta, y vamos bastante bien. El reto acá, ¿cuál es? Si ya no tenemos
generación de gases de efecto invernadero, porque la reducción se ha acelerado con el apoyo de la cooperación y de actores como ustedes que realizan cultivos importantes de productos que son sostenibles. Tenemos que seguir trabajando en la reducción de pobreza, en la adaptación y mitigación del cambio climático desde las áreas productivas. Y esto va a requerir que continuemos trabajando en sectores de cultivo como los suyos, de la mano y apoyándolos con tecnología, con capacitación y con tecnificación. ¿Para qué? Para que combatamos la deforestación y la degradación forestal que los europeos, a partir del 31 de diciembre, nos van a exigir que en todos nuestros cultivos demostremos que no ha habido deforestación. Y esto me lleva a presentarles el mapa que se ha generado de análisis desde el Ministerio de Agricultura sobre los cambios de superficie y cuán complicado va a ser hacer este análisis para los europeos, pero también para nosotros. Y por eso el trabajo de geolocalización que ustedes están realizando y van a realizar en los próximos meses va a ser vital para proteger el trabajo arduo que hacen en sus tierras y asegurar que los pobladores y compradores en el extranjero conozcan dónde específicamente ustedes han trabajado y dónde están cultivando sin deforestación. Porque hay tecnologías como este mapa que pueden ver de Guatemala, en el cual se puede ver cómo ha habido del año 2010 al año 2020 un crecimiento de la mancha del cultivo de hule. ¿Qué implica esto? Que en 10 años lo que ven aquí morado es la expansión de territorios de cultivo de hule en la costa, también en Izabal y en Alta Verapaz. Pero eso no le importa a los europeos. A los europeos lo que les importa es asegurar que si hubo un crecimiento de las plantaciones del año 2020 a la fecha en la que estamos hoy, podamos demostrar que ese bosque, esos cultivos no se realizaron en territorios que eran bosques. Y eso sí se puede ver a través de tecnología de satélites que ya existe. Al respecto, en el caso del hule, de este ejemplo y ejercicio que utilizó el MAGA, podemos observar que del año 2010 al año 2020, ellos sí identificaron que hubo cultivos de hule dentro de territorios forestales y que estos productos no deberían de ser autorizados para exportación a Europa por los mismos productores, porque es en el interés de ustedes como productores asegurarse que ninguno de ustedes, ni de sus vecinos, ni de sus colegas, ni de sus socios, ni aliados, vaya a exportar a este país productos que provengan de territorios que han sido producto de deforestación directa o indirecta, porque aquí tenemos un problema. Como hablaré más adelante, los incendios también clasifican como deforestación y los satélites detectan un incendio como deforestación. Y un territorio que se incendió, aunque le cultives encima y aparezca en los mapas que en el año 2020 era un bosque, ya no se va a poder recuperar. Veamos este ejemplo de capas de fotografías. En el año 2011, en esta ubicación en Izabal, se ve que era un territorio boscoso, bastante rico en árboles y en cobertura forestal de arbórea. Vemos que en el 2015 hubo un intento de cultivo de hule en ese territorio. Se ven muy bien los surcos que se trazaron, pero vemos que 7 años después, ese cultivo ya no siguió. Ese cultivo se perdió y se convirtió en planicies. ¿Qué van a ver las fotografías? Esta transición a través de las fotografías de satélites. ¿Y cómo se ve esto en otros sistemas de calor que hacen estos mapeos? Como ven en la imagen izquierda con color rosado, se ve que hay una leve tonalidad acá de color azul. Este color azul que observan acá significa área sin bosque. En esta mapa del 2023 ya se observa un área boscosa que se cortó, o sea, hubo deforestación. Y aquí se ve aún más marcada la deforestación y la expansión de los pastos para algún cultivo o para alimento de animales. Como ven en esta imagen, se puede demostrar con fotografías de distintas temperaturas o resoluciones
cómo ha habido expansión de la cobertura forestal. Veamos este otro mapa del café. En este ejercicio del cultivo del café, vemos en color verde la cobertura de café en la zona de la costa, en el borde del área montañosa de la Sierra Madre, en el área de Huehuetenango, donde estamos el día de hoy trabajando, pero también importantes áreas de Huehuetenango en color rojo que expandieron sus cultivos de café al año 2020. Estos cultivos también se van a poder mapear. Y en el estudio que realizó el MAGA identificó que de este mapa que vimos acá, muchos de estos productos sí provinieron de deforestación de distintos tipos de bosques, de bosques mixtos, de bosques latifoliados, de bosques de coníferas ya en las áreas de montaña más altas, de plantaciones de coníferas anteriores de pinos, de sistemas agroindustriales o de plantaciones latifoliadas. Y que hay un porcentaje considerable de este nuevo cultivo que se observó cambio en las fotografías. Veamos este ejemplo de 2, 4, 6, 8 coordenadas, 9 coordenadas, con los puntos de las latitudes y las longitudes, en los cuales se observa cómo al año 2006 esta cobertura de pastos se transformó en un bosque agroforestal de cultivos de café con una gran capa de sombra que lo permite identificar como un bosque, como un sistema agroforestal en el cual los auditores europeos, si hubiera aquí una tala o una poda excesiva, podrían argumentar que hubo deforestación. Y en este sentido, nos tocará a nosotros y a ustedes tener mapas como estos, evidencias como estos, que serán provistas por distintos organismos, en este caso el MAGA, por certificadores y empresas privadas, donde se los exijan los compradores extranjeros, donde se demuestre esta cobertura forestal, que como se ve en este mapa, pase de ser rosada a más rosada, y evitar que se vean estas tonalidades celestes que implica la falta de cobertura de árboles. En este otro ejemplo vemos cómo aumentó después de una poda probablemente esta cobertura de café en el año 2007, que pasó a este café muchísimo mayor, denso y más rico en el año 2023. Como vieron en estos ejemplos de mapas, la evidencia de mapografía en sistemas de geolocalización ya existe. No podemos decir, a mí no me va a cachar el satélite porque aquí siempre hay nubes. No. Los mapas satelitales pasan todos los días tomando fotografías y van a ser capaces de tomar fotografías de todos los territorios que cubren nuestro país. Y aquí, ¿qué productos van a ser los más afectados? En total, Guatemala el año pasado exportó 860 millones de productos que van a estar cubiertos en el reglamento de deforestación. Los principales productos que estamos vigilando son el aceite de palma, el café, el caucho, la madera y el cacao y sus derivados, todos los productos que se deriven de estos productos hechos en Guatemala en manufacturas. Del aceite de palma, que es el principal producto, se exportaron 600 millones de dólares y del total de esta exportación al mundo, el 67% se exporta a la Unión Europea. Por eso, el sector de la palma ha trabajado muy duro para demostrar que cumplen con todas las condiciones de sostenibilidad y de diligencia debida que exige el reglamento de deforestación y se han organizado para demostrarlo. En segunda posición, el café le sigue con 200 millones de dólares de exportación de todo el país. Del café que se exporta de Guatemala y que ustedes cultivan, el 25%, 1 de cada 4 granos de café, se está yendo a Europa. Y es por eso que este cultivo es muy importante para nosotros, para asegurarnos que ustedes cumplan con las condiciones de geolocalización y de regulación a nivel nacional que les exigirán los europeos y los compradores internacionales. Y el reglamento de deforestación que estamos viendo el día de hoy es solo uno de muchas legislaciones que los europeos están creando.
y a los cuales desde el Ministerio de Economía les damos seguimiento y participamos en reuniones constantemente para asegurar que se vele y se protejan los intereses de ustedes, pequeños y grandes agricultores de nuestro país. Vienen ya otras regulaciones en camino, un mecanismo de ajuste en frontera por carbono. ¿Qué significa esto en español? Le quieren poner un impuesto a la exportación de productos por la gasolina que utilizan los aviones y los barcos que llegan a Europa con nuestro café. Diligencia debida de sostenibilidad es igual que en el reglamento de deforestación, que aseguremos que nuestra producción es en propiedad privada nuestra, que tenemos derechos de respeto laborales, que no tenemos a nuestros niños trabajando en los cultivos y que estamos respetando la productividad de cada uno de nuestros trabajadores sin violar sus derechos. Otro importante que ya está es el que les mencionaba del diseño ecológico para productos sostenibles. ¿Qué es esto? Empaques que cumplan con regulaciones de ser reutilizables, reciclables, usar menos plástico, asegurar que la vida en aquel de los productos se mantenga y que nuestro café ya transformado y molido en grano, llegue con el mismo sabor y aroma hasta el mercado europeo. Esto que implica costos e inversiones más altas para ustedes en empaques si queremos seguir exportando a los países europeos. Al igual que la legislación de envases y residuos de envases, donde exigen que todos los envases plásticos y de metal y de aluminio sean reciclables al 100%. Otra prohibición importante que estamos dando seguimiento es la de productos realizados con trabajo forzoso. La Unión Europea ha dicho que en la entrada en vigencia en 2027 y su entrada en acción en 2029-2030, se va a exigir que demostremos que ninguno de nuestros trabajadores está siendo obligado a trabajar, que ninguno de nuestros niños está siendo obligado a trabajar en ninguno de los productos que exportamos desde Guatemala. Así como estas legislaciones y regulaciones europeas, hay muchas otras que les he listado en esta tabla para que las puedan ver, estudiar. Si tienen alguna duda, por favor no vayan a dudar en escribirme porque estamos a las órdenes. Veamos ahora cuál es el estatus de este reglamento de deforestación. ¿Qué está pasando a la fecha? Pues bueno, fue publicado el año 2023. El 31 de diciembre del 2024 va a entrar con obligaciones para las empresas grandes de Europa, pero a partir de este día también se empieza a exigir a todos los productos que exportamos a Guatemala, independientemente del tamaño de nuestro comprador, porque sabemos que muchos de nuestros productos, de nuestro café, del aceite de azúcar, del aceite de palma, del azúcar que exportamos, terminan siendo parte de las grandes marcas internacionales de alimentos y de postres que se venden en Europa y en el resto del mundo. ¿Qué productos van a estar incluidos y se mantienen incluidos? El aceite de palma y sus derivados, el café y los productos derivados, el cacao, el chocolate y todos los productos derivados que se sacan de estas deliciosas semillas, la madera de este fruto, de la madera en todos sus productos derivados, incluyendo mobiliario de altas maderas y finas maderas preciosas que nosotros cultivamos en Guatemala. Caucho y sus derivados, aquí entran hasta si produjésemos llantas para carros, carne bovina y la soya. Hablemos ahora de definiciones dentro del reglamento. Los bosques. Según este reglamento, un bosque va a ser aquel territorio que tenga más de 0.5 hectáreas, cuyos árboles sean de más de 5 metros de altura y que tengan una cubierta de copa superior al 10%. ¿Por qué es esto importante? Porque nuestros cultivos de café, si cuentan con árboles de más de 5 metros de altura, tenemos que asegurarnos que nuestra poda no sea inferior al 10% del total de la copa que debería tener este árbol. Nuestra poda debe evitar ser una reducción demasiado grande que vaya a poder afectarnos en estos satélites y las fotografías que vamos a ver.
Aquí muy importante tomar esto en cuenta para entender las implicaciones a la hora de realizar la poda y que sin duda los expertos que nos acompañan el día de hoy en la charla les explicarán con mayor detalle. El segundo, ¿qué significa que que nuestras fincas, nuestras parcelas, nuestras granjas estén libres de deforestación? Bueno, que no hayan sido cultivadas o plantadas en lugares donde había árboles antes del 31 de diciembre de 2020. Así que tenemos que recordar, si antes del 2020, del 31 de diciembre de 2020, si nuestra granja y nuestra finca de café estaban en una zona donde había árboles, ahí tenemos que ver que nuestro cultivo debe de irse a otro mercado y no al europeo. Y dos, que no haya materiales enfocados a la industria maderera y forestal que hayan generado degradación forestal demasiado agresiva en el proceso de tala para la fabricación de muebles y de madera o de tablas. ¿Qué es la geolocalización? Pues el sistema de satélites que va a permitir que con los 6 dígitos de longitudes y latitudes, 12 dígitos que vamos a geolocalizar en nuestros mapas, tengamos medidas las parcelas de tierra de todos los productos que se van a fabricar y exportar, y que cualquier deforestación en tan solo una de nuestras parcelas, más si tenemos muchas parcelas en una cooperativa o en una comunidad, si una de esas parcelas proviene de territorios con degradación forestal o deforestación, nos podrían prohibir la exportación. Así que nos toca a nosotros, como colectivo cooperativo, como comunidad, fiscalizarnos mutuamente y establecer objetivos para que esos territorios que probablemente sean deforestados los enviemos a otros mercados. No mezclemos esos cultivos. El reglamento establece que también se debe cumplir con toda la normativa del país de producción. En este caso, es la normativa de Guatemala. Ya hablamos de la evidencia de no deforestación, ya hablamos de la legislación local, el derecho de uso de la tierra, demostrar que tenemos derecho de uso de nuestra tierra, que cumplimos con el medio ambiente y la protección, que tenemos estudios ambientales de nuestras fincas, que cumplimos con las reglas relacionadas a los bosques, con licencias del INAV o del CONAP si estamos trabajando en reservas de áreas protegidas, que no violamos los derechos de terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Nuestros vecinos, que estamos respetando los derechos de nuestros vecinos y sus cultivos, que cumplimos con los derechos humanos protegidos por el derecho internacional, que no tenemos trabajo forzados, que no estamos poniendo a nuestros hijos a trabajar, sino que les permitimos ir a la escuela, y que cumplimos con las regulaciones tributarias, comerciales y aduaneras de nuestro país. Todos estos requisitos se llaman diligencia debida o normativa del país. Y desde este aspecto, en Guatemala estamos estableciendo como Ministerio de Economía y ente rector de este tema, porque es de naturaleza económica, que todas las parcelas en Guatemala que van a exportar a Europa no serán deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, que los exportadores van a cumplir con la diligencia debida y que la normativa pertinente es respetada por las empresas productoras, por ustedes que cultivan y por los exportadores. Para esto, se va a cumplir con toda esta legislación, se va a exigir desde las gremiales y desde las cooperativas que se alineen y que ustedes también se fiscalicen mutuamente para asegurar que todos cumplamos con esto. Y también vamos a velar desde el Ministerio de Economía a través de distintos programas de cooperación para que la cooperación internacional siga llegando a sus comunidades para poder apoyarles, como también han venido haciendo muchas de estas organizaciones europeas que vienen a ayudarnos a capacitarnos y prepararnos a utilizar estas tecnologías. También un reto importante para el gobierno es continuar apoyando a las empresas en proceso de formalización o que son informales. Y acá
se van a crear guías de diligencia de qué procedimientos se deben de cumplir para volverse 100% legales y cumplir con toda la normativa y estar listos para trabajar allá afuera y exportar de forma individual. Estas guías se trabajarán a nivel de los ministerios y de las capacitaciones en las redes existentes que hay y en sistemas digitales de Internet, donde podrán acceder a trabajar en las guías y ver uno a uno los datos que se les van a exigir y en qué lugar y a qué oficina tienen que ir a formalizarse, si acaso aún les falta un estudio ambiental, si no tienen una factura, si no tienen todavía sistemas electrónicos de factura o si no saben dónde utilizar el mapa de las coordenadas de geolocalización que ustedes tienen. Y ya tenemos un trabajo colaborativo entre los sistemas gremiales organizados en Guatemala, en la capital, con actores de organizaciones de la sociedad civil que han velado por el cumplimiento de los derechos de los individuos de todo el país. Y buscamos continuar trabajando en colaboración con todos ustedes para poder atender a las necesidades que tengan. Les agradezco por este tiempo, les agradezco muchísimo por la invitación a participar con ustedes. Será un enorme gusto poder acompañarlos a la visita técnica. Me disculpo por no haberme podido presentar el día de hoy debido a actividades que me impedían llegar y que no conseguí una forma de llegar más temprano a Huehuetenango desde Guatemala. Estoy a las órdenes para que podamos tener conversaciones uno a uno en la visita técnica de geolocalización que realizaremos y desde ya quedo a las órdenes para que por favor me apoyen anotando las preguntas que se hagan de esta charla y podamos resolverlas cuando pueda acompañarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su apoyo y su participación en esta charla que espero les haya servido de utilidad. Muchas gracias.